Bendiciones, soy el pastor Álvarez de Ecuador, Sudamérica, y continuamos con la serie Monoteísmo Estricto. En esta ocasión nos toca la sexta entrega. Y en la sexta entrega vamos a estar tratando el mensaje, el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Cómo veremos a Dios en la eternidad? Recordando que la primera entrega de esta serie fue la estructura ontológica existencial de Dios. La segunda fue el misterio de la voluntad de Dios. La tercera, la identidad del Mesías. La cuarta, YHWH y sus dos formas de existencia a partir de la encarnación. La quinta fue el principio y el fin del reinado de el Hijo, Emmanuel, Dios con nosotros. Y reitero, nuestra sexta entrega es el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Cómo veremos a Dios en la eternidad? Para ello, pues, vamos a tomar como referencia en la segunda epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, capítulo 2, versículo, vamos a leer en la Biblia, 2 versículo 1 en adelante, dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea que no estamos hablando aquí de cualquier cosa. El misterio de Dios el Padre y de Cristo. Este misterio que lo narra o que lo explica Pablo en la epístola de los Colosenses, capítulo 2, versículos 2 y 3, para mayor precisión, está relacionado con el misterio de la voluntad de Dios, que lo habla en Efesios capítulo 1, 8, 9 y 10. Fíjese bien de que el único Dios, que es Espíritu eterno, todopoderoso, existente, creó un plan llamado Logos en el principio. Es para dar un balance contextual desde el principio de las entregas de esta serie. Se le llama Logos, el Cristo, Mesías, lo cual se propuso antes de todas las cosas. Dios creó, concibió esa idea antes de todas las cosas. Dice en todas las cosas en sí mismo. Dios prometió manifestarse en carne como un verdadero hombre para salvar a la humanidad perdida. ¿Qué es el misterio de Dios el Padre y de Cristo? Dice que en este misterio están escondidos los tesoros de la sabiduría. Dios diseñó ese logo, ese plan donde salvaría al hombre del pecado. Dios se manifiesta en carne según 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16, según Isaías 7:14, Mateo 1:23. Él se manifiesta como un hombre. Ese Hijo, el Cristo de Dios, Dios lo engendró directamente. Quiero explicitar lo siguiente. Nosotros somos hijos de Dios. Los ángeles también es aplicado el calificativo de hijo de Dios. Eso lo dice Job capítulo 38. Cuando Dios estaba colocando las medidas a este mundo, ordenando a este mundo con orden, valga la redundancia, con sus medidas exactas, con precisión, dice que los hijos de Dios alababan. Y ahí está haciendo alusión a los ángeles. Pero también el reino humano, también se aplica el término hijo de Dios. Adán es llamado hijo de Dios. Somos hijos de Dios, porque venimos de Dios. Pero cuando hablamos del Hijo de Dios, Emmanuel, es el único hijo engendrado directamente por Dios. Ojo, y estamos hablando acerca del misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Cómo veremos a Dios en la eternidad?
para esto? Permítame un segundo otra vez. En el principio Dios concibió el Logos. Y en ese logo, el eje principal del logo es la encarnación. Ya Dios sabía en su presciencia, o sea que Él ve el futuro, que el hombre que Él iba a crear iba a caer en pecado, iba a ser desleal a Dios. Y ya Dios de antemano preparó un plan de rescate. Y en ese plan se contempló Él mismo. Por eso que Dios se propuso en sí mismo, según el misterio de la voluntad, Efesios capítulo 1, versículo 8 en adelante, de reunir todas las cosas en Cristo. Ok, pero cuando llega el tiempo de la encarnación, porque todo eso estaba en la mente de Dios, cuando llega el tiempo de la encarnación, ahí Dios directamente usa, y aquí la Virgen concebirá, Isaías 7:14, hablando de una mujer santa, sin mácula, María, para engendrar un hijo. Dios directamente. Y dice Lucas capítulo 1 que el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios y el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y de esa forma María quedó embarazada de Emmanuel, de Jesús, del Dios mismo, pero en condición de hombre. Emmanuel es Dios con nosotros. Es bueno también traer a colación que el Logos, dice la Biblia que el Logos fue el que se hizo carne. Juan 1:14, y aquel verbo o aquel logo, aquel plan, aquel proyecto de Dios se hizo carne. La Escritura nunca dice Dios se hizo carne, porque eso sería como transmutar la naturaleza de Dios, que es espíritu, y convertirse, pasar de un estado a otro, de espíritu a carne. No. Ese plan fue lo que se encarnó. Esa carne es el Logos. Pero dice la Biblia en 1 Timoteo, Dios fue manifestado en carne. Dios se manifestó a través del Logos. Precisamente en Juan capítulo 1, versículo 10, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. En el mundo estuvo el Creador. ¿Pero cómo? A través del Logos encarnado. A través de ese plan. A través de eso que Él se propuso. Se encarnó. Y Él habitó entre nosotros. Vimos su gloria como del unigénito Hijo de Dios. Vamos a seguir leyendo. Fíjense bien que los profetas hablaron, dieron luces de el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Les indico dónde: Isaías 43, 10 y 11. Nos trasladamos a Isaías 43, 10 y 11. Fíjense bien lo que dice acá, estimada audiencia de Azusa Conference. Busquemos los textos bíblicos y comparemos, cercioremos. La idea de todo esto es que usted revise todo, analice todo bíblicamente en su debido contexto. Isaías 43, 10 y 11. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Pareciera que hablara de otro ser, aunque gramaticalmente está hablando de otro ser, pero no termina ahí la oración o el texto. Dice, para que me conozcáis. ¿A quién? Y creáis y entendáis que yo mismo soy. ¿Que Él es quién? Que Él es el mismo siervo. Yo estuve enseñando un poco acerca de este texto en una de las entregas, no recuerdo ahora. Por eso es que es menester de que usted revise todas las entregas, porque en esas entregas estoy dando un contexto de lo que estamos tratando. Ahora, vosotros sois mis testigos, el Señor está diciendo al pueblo, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. El Señor escogió un siervo. ¿Cuál es ese siervo? Ese siervo es el de Isaías capítulo 53. Ese es el siervo que fue maltratado. Dice que no vimos parecer en él, dice que por sus llagas fuimos curados. Ese siervo es el que está hablando acá. Y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis. O sea que Dios, escuche bien esto, porque aquí también trata y da luces acerca del misterio del misterio de Dios el Padre y de Cristo. Dice, y mi siervo que yo escogí. Dios escogió un siervo desde la antigüedad. El logo, en ese plan ya había sido escogido el siervo. Mi siervo que yo escogí.
Y dice, para que me conozcáis, no dice para que lo conozcáis, para que me conozcáis. Él se identifica como ese logo, como ese siervo escogido. Para que me conozcáis. Y dice, no solamente para que lo conozcamos, para que me conozcáis y creáis. Tenemos que creer. Y también no solamente creer y entender, para que me conozcáis, creáis y entendáis. Si alguien no entiende que Jesucristo es el mismo Jehová y que Jehová solamente, el YHWH, es el Elohim, como usted lo quiera llamar, es el único Dios existente que vino a salvarnos, tiene que primero conocerlo, creerlo y entenderlo, porque Dios te lo está diciendo. Dice, y entendáis que yo mismo soy, que Él es el mismo siervo. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. O sea, no hay lugar para otro salvador. Entonces, fíjese bien que el misterio de Dios el Padre y de Cristo dice lo siguiente, mire este detalle acá, en Colosenses capítulo 2. Ya vamos a volver otra vez a Isaías. Colosenses capítulo 2. Hoy estoy trabajando con la espada. Fíjese bien, dejé la tecnología por hoy a un lado. Dice, para que sean consolados, versículo 2, para que sean consolados sus corazones y unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Quiero que usted subraye en su Biblia y usted preste atención mucho en el versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría. Note bien que habla de Dios el Padre y de Cristo. Aparentemente está hablando de dos seres, o gramaticalmente está hablando de dos sujetos, pero no es así en el misterio de Dios, porque dice en quién, no dice en quiénes. Miren lo que dice su palabra, la palabra de Dios. Miren la Biblia, en quién, no dice en quiénes están escondidos, dice en quién están escondidos. Habla de un solo sujeto, habla de un solo sujeto que es el Padre, que es Dios el Padre y que es el mismo Cristo. Reitero, Dios el Padre y Cristo es el mismo sujeto. ¿Por qué? Porque dice en quién están escondidos todos los tesoros de sabiduría. No dice en quiénes, no pluraliza. Lo mismo que dice, y fíjese bien el paralelo en Isaías. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Es decir, que el siervo que Dios escogió es el Cristo, es el Mesías, es el Logos. ¿Ven? El siervo, pero dice, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Dios el Padre y Cristo. ¿Cuál es Dios el Padre? El único. Dios el Padre es el Jehová que está hablando, YHWH que está hablando, Elohim. Y el siervo que Él escogió es el Cristo eterno, el Logo, destinado antes de la fundación del mundo, dice el apóstol Pedro. Gloria a Dios. Seguimos aportando luces acerca de eso. Miren, en Isaías 53, verso 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él, en el siervo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Y eso lo dice en 2 de Corintios. Fíjense bien, mis apreciados amigos y hermanos de Azusa Conference. 2 de Corintios capítulo 5 dice, 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Recuerda, el misterio de la voluntad de Dios, que está relacionado al misterio de Dios el Padre y de Cristo, dice que Dios se propuso en sí mismo. Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo. Recuerden que leímos hace rato, Jehová cargó en él, Isaías 53:6. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sí? Es la misma escritura que también nos habla, o relacionando la escritura a nivel contextual al Antiguo Testamento, en Zacarías, capítulo, ya les indico, Zacarías capítulo 13, dice de la siguiente manera, 13 versículo
7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío. Dice Jehová de los ejércitos, hiera al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver la mano contra los pequeñitos. Fíjense bien, y dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío. Este pastor y el hombre compañero mío, dice Dios el Padre, el único que existe, pero el compañero mío y el pastor es el Mesías, el Cristo, el Logo, el siervo, el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tratamos acá de decir? Permítame que está un poco intensa la brisa. De que Dios, antes de crear todas las cosas, por eso que está relacionado el misterio de la voluntad con el misterio de Dios el Padre y de Cristo, Dios se vio en determinado tiempo de la existencia humana, de los tiempos humanos, en el contexto de la salvación de la raza humana, Él se vio encarnándose. Pero para Él encarnarse, Él tenía que usar de una mujer, repito, ya lo dije antemano. Entonces, a ese perfil humano, que lo hemos tratado en otra entrega, es el siervo, el compañero mío, el pastor, el Cristo, el Logo, el Mesías, el Hijo de Dios, ese. ¿Y dónde estaba Dios el Padre? Dentro de ese siervo, del Mesías, del Logo, del compañero mío, del pastor, salvando al mundo. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, que es lo que dice Colosenses 2.9. Fíjense bien, Colosenses 2.9, los apóstoles también trataron acerca del misterio de Dios el Padre y de Cristo. Colosenses 2.9, no estamos muy lejos. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En el siervo, en el compañero mío, en el pastor, en el escogido, en el Cristo, en el Mesías, en el Logo. Ahí está toda la plenitud de la deidad. Dice, está toda la plenitud de la deidad. Gloria a Dios. Qué bueno. Fíjense bien. Los apóstoles, como vengo diciendo, también trataron acerca del misterio de Dios el Padre y de Cristo. Vamos a dar más evidencia bíblica. Por ejemplo, en Juan capítulo 17, la oración de Jesús. Juan 17, gloria a Dios. Juan 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, Dios el Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. Emmanuel, el Logo, el escogido, el siervo. Cuando dice para que te conozcan a ti, sabemos que es Dios en su condición divina, el único Dios verdadero. Ajá. Dice, y a Jesucristo, a quien has enviado, el Logo, Emmanuel, el compañero mío, el siervo escogido. O sea, esa fue la manera de Dios salvarnos. Entonces, aquí vemos también que los apóstoles, y digo los apóstoles porque Juan fue el que retrató el evangelio de Jesús, de nuestro maravilloso Dios. También es bueno destacar, y vamos a leer Juan 14. Mire, Juan 14, versículo 1 en adelante. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. Esto pareciera politeísmo o dualismo. Y la Biblia habla de que el pueblo de Dios, la Shema dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ha. O sea, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y politeísmo es grave, es un pecado grave delante de Dios. Dice en Éxodo capítulo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. Algunos dirán, pero pastor, ¿cómo es esto? Yo no entiendo. Lo que hay que entender, y por eso que usted tiene que revisar todas las entregas pasadas, por enésima vez lo digo, para que usted pueda tener un contexto amplio de lo que venimos diciendo, de que el Mesías tenía un perfil humano y tenía un perfil divino. Por su perfil divino es el mismo Dios, manifestado en carne, YHWH, Elohim, el Shaddai, Jehová, el mismo Señor Jesús. Pero por su parte humana era un descendiente de David y nació de la Virgen María. ¿Sí me entiende? Pero recuerde, el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Entonces, cuando dice, crees en Dios, Dios el Padre, y creéis también en mí, en Cristo. Tenemos que tener entendimiento. Ahora recuerden lo que hicimos hincapié ahorita. ¿En quién? Dice en Colosenses capítulo 2, versículo 2. ¿En quién? No dicen quiénes. En un solo sujeto gramatical. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría?
En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuera yo a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y sabéis dónde voy y sabéis el camino? Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde va, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ojo y oído para todos. La audiencia susacófora. Jesús nunca dijo nadie va al Padre, porque si hubiese dicho Jesús nadie va al Padre, hay otro sujeto, hay otro ser aparte de él. Pero sería echar para atrás las escrituras, porque acuérdense que la Biblia dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve, entre muchas escrituras. Entonces Jesús dijo: nadie, permítame, nadie viene al Padre, nadie viene, está ir y venir, nadie viene al Padre si no es por mí. Y sigue diciendo Jesús, note usted, sigue diciendo Jesús: si me conociese también a mi Padre, conocería, desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Le dijo: chico, si he estado con ustedes, ¿cómo me vas a preguntar por el Padre? Él no dijo: me parece que voy arriba y yo me quedé abajo. No, sino tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Ahí estaba el Padre, pero manifestado como Emmanuel, como el siervo, como el Hijo, como el compañero mío, como el Mesías, como el Logo. Ahí estaba en su perfil humano. Hay que entender esto. ¿Por qué? Porque si nosotros no entendemos el misterio de la voluntad de Dios, el misterio de Dios el Padre de Cristo, el misterio de la piedad, hermano, podemos caer en territorio de politeísmo. ¿Y qué es politeísmo? Adorar a más de un Dios. Fíjense bien, avanzamos. 1 Tesalonicenses 3:11. Fíjense bien lo que dice acá. 1 Tesalonicenses 3:11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirijan, no dice dirijan. Yo creo que usted verifique bien estos textos. Dirija, habla de un solo sujeto, pero aparentemente está nombrando dos. No, lo que hay que entender es que Dios el Padre y Cristo es el mismo sujeto, pero que Dios, el único Dios que existe, que siempre ha existido como espíritu, asumió, agregó a su existencia una naturaleza humana. Eso es lo que hay que entender para no errar y confundir. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 16, 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 16, fíjense lo que dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios, nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte, no dice conforten, conforte, un solo sujeto, vuestros corazones y os conforme y confirme en toda buena palabra. Entonces fíjense bien que se habla de un singular, entendiendo el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Dios, en efecto, fue manifestado en carne. A esa manifestación de Dios en carne, como Mesías, como Hijo, como Emmanuel, se le dio para que reinase hasta que pusiera todos sus enemigos por estrado de sus pies. O sea, la condición del Hijo, el reinado del Hijo, es hasta que ponga todos sus enemigos por estrado de sus pies. Pastor, ¿dónde dice eso? Bueno, esto lo podemos leer en 1 de Corintios, por dar el primer texto. 1 de Corintios, capítulo 15, mis amados, 24, dice: luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. El ministerio del Hijo, el Logos, el compañero mío, el siervo, es preciso que reine hasta que ponga todos sus enemigos debajo de sus pies. Eso va a ser después del juicio final. Dios después será todo en todo. El mismo Hijo se sujetará a Dios. Dios será todo en todos. Ahora, note bien que también en Salmo 110 dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. Esa es la profecía. O sea que el Hijo reinará hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Qué es lo que dice Hechos de los Apóstoles? Hechos de los Apóstoles capítulo 3. Vámonos a Hechos de los Apóstoles capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba
hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por medio de la boca de los profetas desde tiempos antiguos. Es necesario que el cielo reciba hasta la restauración de las cosas. O sea, está hablando del reinado del Mesías que va a terminar hasta que haya puesto todos sus enemigos por estrado de sus pies. Fíjense bien, la escritura dice que el Mesías Emmanuel reinará hasta que ponga precisamente en efecto todo por estrado de sus pies. Pero también la escritura dice algo muy resaltante, ya para ir terminando, en Isaías 9:6, y aquí parecía una contradicción, pero no es una contradicción, y ya les voy a explicar por qué. Isaías 9:6 dice, y 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado, es decir, lo largo, lo extenso de su imperio, y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dice aquí que el reinado será para siempre, estará en el trono. Ahora, también en Lucas 1:30, Evangelio de Lucas 1:30, dice lo siguiente. Lucas 1:30, algo que les quiero mostrar acá. Gloria a Jesús. Dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Llamará su nombre, Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, allá dice en Corintios y Salmo 110 que él entregará el reino a Dios y Padre hasta que haya puesto todos sus enemigos por detrás de sus pies, y aquí ahora dice que el reinado es eterno. ¿Cómo se explica eso, pastor? Fácilmente. El reinado del Mesías, o sea, ya Dios como en su papel como Emmanuel, de salvarnos, de darnos la redención, ya habrá terminado, ya no habrá falta de un redentor. En ese sentido habrá terminado el reinado del Mesías, del Logos. Pero no quiere decir eso que Dios se va a disolver ese cuerpo, el cuerpo que Él engendró en el cuerpo de María, porque ese cuerpo es la misma imagen de su sustancia, capítulo 1 del libro de Hebreo. Y Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, el cuerpo que Jesús tiene, que dijo el Señor una vez a los fariseos y a los judíos, destruí este templo y en 3 días lo levantaré, está hablando del cuerpo. Ese es su templo eterno. Entonces, ¿qué dice en Apocalipsis, mis amados? Ya terminando, capítulo 22, y aquí también entra el tema, ¿cómo veremos a Dios en la eternidad? En la eternidad. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios, fíjense bien, el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y su siervo le servirá. Noten bien, y su siervo le servirá, no dice les servirán, van a servir a un sujeto. Y verán su rostro. El Dios y el Cordero solamente tiene un rostro, y su nombre estará a su frente. Dios y el Cordero tienen un nombre. No habrá allí más noche, no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces, fíjense bien, solamente hay un trono. Dios el Padre y el Cordero solamente tiene un nombre. También dice, escuche bien, y sus siervos le servirán y verán su rostro. Dios el Padre y el Cordero tiene un rostro. Entonces, ¿en qué queda el misterio de Dios el Padre y de Cristo? Ahí está fácil, es un solo sujeto. Hemos visto evidencia bíblica del Antiguo Testamento, los apóstoles también lo trataron. En Apocalipsis también el mismo teólogo amado Juan también dice que Dios y el Cordero es un solo sujeto, tiene un solo rostro, un nombre y un trono. Sin más, haciendo una reseña ya en síntesis final, Dios y el Padre y Cristo es Dios. Cuando se manifestó, se propuso en la antigüedad, ante todas las cosas, salvar al hombre. Dios sabía todo, que iba a pasar todo, el hombre iba a caer. Y Dios también en la eternidad va a quedar con ese cuerpo eternamente. Nunca jamás vamos a poder ver a Dios, nadie, en su condición espiritual, porque morimos todos. Dios se va a manifestar en la eternidad, su santo, es a través del templo de su cuerpo eterno. De Dios y el Cordero, es un solo ser. Dios el Padre y Cristo es un solo ser. Acuérdense, es la unión de Dios, asumiendo Dios una naturaleza humana, trayéndola a su existencia continua
que es como espíritu en la eternidad. Espero haya sido explícito. Dios les bendiga. Si no se ha suscrito a Susa Conference, es tiempo que lo haga. Y cualquier comentario puede hacerlo también, o me puede escribir en el interno. Muchas bendiciones.